Buenos días a las personas que están presentes en la sala de Zoom y a los que nos siguen en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales. Hoy contamos con la conferencia de José Ramón Orrantia Cavazos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a ofrecer la conferencia La ciencia como bien privatizado ante la crisis ambiental. Le damos las gracias a José Ramón por su atenta participación en este ciclo de conferencias y recordarles que esta es una actividad que forma parte de un ciclo de conferencias llamado Filosofía, Ciencia y Tecnología que organizan la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Filosofía. Hoy estamos miércoles 12 de junio de 2024 y entonces le cedo la palabra a José Ramón Orrantia para que haga su presentación. De nuevo, muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, pues agradezco la invitación, estoy muy contento de estar aquí, de compartir diferentes perspectivas acerca de el conocimiento científico desde una perspectiva filosófica. Y pues bueno, voy a compartir mi presentación. Este, es una presentación un tanto larga, yo espero poder abarcar todo con profundidad, pero bueno, obviamente en ciertos momentos me tendré que ir de manera un poco más rápida, pero bueno, cualquier cosa, pues tendremos una ronda de preguntas y respuestas al final, justamente para poder aclarar cualquier cosa, ¿no? La ciencia, bueno, lo que voy a hacer justamente en esta presentación de la ciencia como bien privatizada ante la crisis ambiental, pues primero es hablar un poco acerca de, pues bueno, que entendemos rápidamente por crisis ambiental, entender cuál es el papel de la ciencia, de los estudios, bueno, sí, de la investigación científica justamente ante esta crisis ambiental, pero luego hablar también de los aspectos sociales y políticos de la ciencia con respecto a la crisis ambiental y de la manera en que a veces se ha querido dejar de lado la manera en cómo se institucionaliza la ciencia de diferentes formas y cómo esto se traduce en una privatización de la práctica científica que desde mi perspectiva no logra dar cuenta del todo de la crisis ambiental como debería. Pero bueno, es lo que intentaré estar mostrando a lo largo de la presentación, ¿no? Y entonces, pues bueno, vayamos con lo que sigue. Ahí les dejo mi correo por si quisieran contactarme o algo, pues con mucho gusto. Ahí lo tienen, y de todas maneras lo pongo al final. Vamos a empezar entonces. ¿Qué pensamos generalmente cuando hablamos de crisis ambiental? Pues este tipo de imágenes que tenemos a la vista, ¿no? Este tipo de cosas como el calentamiento global, el deshielo de los polos y cosas por el estilo, ¿no? Justamente. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, con este estudio famosísimo que se lleva realizando desde el 2009 de Rockstrom y su equipo, justamente de los límites planetarios. En 2009 sacan este estudio donde ponen diferentes límites planetarios, ahora les han llamado de manera diferente, y pues lo que nos decían es que son límites planetarios a la actividad humana. Y entonces lo que nos decían es que para que el ser humano pudiera seguir realizando sus actividades en un espacio operacional seguro, tendría que operar debajo de estos límites planetarios. En 2009 nos habíamos pasado por cuatro límites planetarios. Para 2015 eran seis. Ahorita vamos a ver. En 2023 acaba de salir hace poco este nuevo estudio. Ya nos pasamos por seis de estos límites planetarios. Y pues ¿qué es lo que quiero resaltar de aquí? Justamente que son
es un enfoque principalmente biofísico-químico el que nosotros tenemos con el enfoque de Rockström, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Que bueno, justamente pone énfasis, derivado de la teoría del antropoceno de Crutzen, pone énfasis justamente en que el ser humano se ha convertido en factor de cambio geológico a un punto de riesgo global, ¿cierto? Y eso yo creo que es lo que tenemos que poner seguro. Y entonces, pues bueno, es un foco de rojo porque finalmente, muy rojo, porque finalmente estamos operando ya fuera de este espacio operacional seguro, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en crisis ambiental, también pensamos en esto, justamente, en la pauperización tanto de la vida como del trabajo, por ejemplo, en la explotación y la violencia generadas incluso por la misma crisis ambiental, en el desplazamiento forzado y en las migraciones ambientales, justamente que estamos viendo últimamente, en los ambientes patológicos, ¿sí? Generadores de enfermedad, tanto por causas físico-químicas, biofísico-químicas, pero también justamente por la desarticulación de relaciones sociales y de redes de confianza. En las relaciones de inequidad y relaciones de desigualdad, justamente. También pensamos en esto. Y es un poco lo que Kate Raworth quiere hacernos ver cuando toma los límites planetarios de Rockström como estos límites biofísico-químicos, pero les pone, y los toma como techo ecológico, pero les pone un fundamento social, un piso social, de manera que nos dice que nosotros tendríamos que estar operando no solo en un espacio operacional seguro, sino también en un espacio operacional justo. ¿Qué es lo que nos dice justamente Kate Raworth? Nos dice que, pues bueno, a fin de cuentas, el fundamento social que incluye, pues, acceso a comida, acceso a salud, educación, ingreso y trabajo, paz y justicia, voz política, es decir, participación política, equidad social, equidad de género, acceso a vivienda, justamente redes sociales o articulación social, acceso a energía y acceso a agua potable, justamente nos dice, pues todo esto la realización de cada uno de estos va a tener un impacto ecológico. Lo que nos dice es que a nivel global estamos abajo de los fundamentos sociales, de todos. No estamos arriba de ninguno. Esto fue en 2017, por eso solo hay 4 límites planetarios. Ahorita tendríamos que replantearlo. Pero justamente ya nos estamos pasando en 2017 por 4 techos ecológicos. Ahora tendríamos que decir que son por 6. Y entonces justamente no estamos operando en un espacio operacional inseguro e injusto. Y lo que tendríamos que pensar justamente cuando hablamos de políticas de energía, cuando hablamos de políticas de desarrollo, cuando hablamos de políticas nacionales e internacionales contra el cambio climático o este tipo de acuerdos contra el cambio climático, tendríamos que pensar justamente dentro de la aduana, le dice ella. Es decir, cómo podemos operar en un espacio seguro y justo. Hay que pensar en cuestiones sobre la responsabilidad diferenciada en el norte y el sur, sobre cuestiones de equidad e intrageneracional, sobre transferencia de tecnología, pero también de conocimiento, sobre soberanía nacional, bueno, sobre el problema de la tensión entre la soberanía nacional y el cumplimiento de tratados internacionales, sobre cuestiones de economía competitiva y demás. Pero todo esto pensándolo dentro de esta dona. Y bueno, es un problema bastante fuerte. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar de estos dos enfoques? Que parece que existiera una división del trabajo entre un enfoque biofísico que se ocupa de cuestiones de hecho, que es labor de los científicos, que se ocupa de conocimiento objetivo de las causas biofísico-químicas de los problemas ambientales, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero,
y que después de que se adquiere este conocimiento científico como el de Rockström y ese tipo de cosas, se hacen recomendaciones a los tomadores de decisiones con base en esta ciencia climática objetiva. Y que por otro lado tenemos y digamos que esto es río arriba. Por otro lado, tendríamos el enfoque político-social río abajo, donde se ocupa de cuestiones valorativas, valorativamente cargadas, de que es labor de políticos y activistas sociales. Se ocupa del estudio de las relaciones sociopolíticas que producen problemas ambientales, como los gases de efecto invernadero, y que los tomadores de decisiones usan el conocimiento científico objetivo para guiar sus políticas y que esas políticas están legitimadas gracias a la objetividad y cientificidad de ese conocimiento, ¿cierto? Este, ahora, cuál es el problema aquí? Que vemos justamente que hay un enfoque unidireccional de la ciencia hacia la sociedad o de la ciencia hacia la política, justamente, ¿no? Pero esta separación entre el enfoque biofísico y el enfoque político-social parece no dar cuenta de que también las políticas, los acuerdos y los tratados influyen en la misma práctica científica. ¿Por qué? Porque justamente influyen en la formulación de preguntas de investigación, influyen, como podemos ver, por ejemplo, ahora con los enfoques transdisciplinares, en la selección de métodos, ¿no? En los niveles, en los estándares de prueba, en la definición de qué se va a considerar como buena ciencia, etcétera. ¿Sí? Es decir, también la política influye en estos mecanismos de producción del conocimiento científico. ¿Sí? Eso quiere decir que las problemáticas medioambientales no pueden ser abordadas de manera políticamente neutral, como si solo pudiéramos abordarlas con un enfoque biofísico. La ecología, nos dicen diferentes expertos, es inherentemente política, ¿sí? Y las políticas, no. Y bueno, justamente entonces vamos a pensar la ciencia siempre situada y en proceso, en primer lugar, además de siempre ser mediada teórica e instrumentalmente, ¿sí? Quisiera mostrar que esta aparente tensión que nosotros encontramos entre esta ciencia objetiva, biofísico-química, factual, etcétera, y los procesos políticos valorativamente cargados de toma de decisiones, parece también traducirse en otra tensión que encontramos en el concepto de desarrollo sustentable, donde lo sustentable, es decir, los problemas ambientales, parecería estar del lado de la ciencia, de los procesos científicos, de los procesos tecnológicos, etcétera, y la cuestión del desarrollo parecería estar en el lado de las cuestiones socioeconómicas y cómo vamos desarrollando justamente este tipo de cosas, ¿no? Este, mm, Me parece interesante la manera en que Hopwood y compañía definen este concepto de desarrollo sustentable como este vínculo, yo le llamaría tensión de entre los problemas ambientales y cuestiones socioeconómicas relacionadas con pobreza, inequidad y preocupaciones sobre un futuro saludable de la humanidad. Ahora, ¿cómo resolvemos esta tensión? Tanto en el sentido de el problema de la sustentabilidad del desarrollo, como también en el sentido de este enfoque biofísico-químico y el enfoque justamente sociopolítico. Bueno, Hopwood y compañía nos hacen este mapa que me parece sumamente relevante y que quisiera yo resaltar. No, perdón. Ay, no, disculpen. No sé qué hice. Ahí está. Perdonen. Este, Veamos, por ejemplo, estos dos ejes, ¿sí? Estos dos ejes de un mapa de desarrollo sustentable. En primer lugar, tenemos un eje que va hacia las preocupaciones ambientales, ¿cierto? Aquí, en el punto cero, no hay preocupaciones ambientales. Hasta la derecha es la mayor preocupación ambiental
Y el otro eje justamente que va en el sentido de las preocupaciones socioeconómicas sobre bienestar y equidad. Aquí abajo estaríamos en no hay preocupaciones por esto, o estaríamos en absoluta inequidad, y hasta arriba estaríamos en absoluta equidad. Lo que nos dicen en primer lugar es que todo lo que está fuera de este huevito no son propuestas de desarrollo sustentable, porque, por ejemplo, ni la economía neoliberal, que no tiene preocupaciones por la equidad, pero tampoco tiene preocupaciones por el ambiente, pues no es una propuesta de desarrollo sustentable. Pero tampoco, por ejemplo, un socialismo cornucopianista, que justamente apuesta por la equidad, pero no tiene preocupaciones por la sustentabilidad. Por el otro lado, tampoco tenemos, por ejemplo, en el ecofascismo o en la ecología profunda, podríamos diferir con respecto a la ecología profunda, pero es discutible. No tendríamos preocupaciones de equidad, pero tendríamos principalmente preocupaciones sobre el medio ambiente, ¿no? Y entonces, pues esas no serían propuestas de desarrollo sustentable. Las propuestas de desarrollo sustentable solo se dan cuando hay una tensión entre ellas y tenemos diferentes formas en las que se traducen, tanto la propuesta de desarrollo y sustentabilidad, pero también en la forma en que se va a hacer ciencia o qué se va a considerar buena ciencia. Justamente, y lo vamos a ver en los diferentes informes que se van traduciendo aquí, ¿no? Y entonces, pues tenemos las propuestas reproductoras del status quo, entre las que tenemos, por ejemplo, las propuestas de el Fondo Monetario Internacional, las propuestas del Banco Mundial, otro tipo de propuestas, que aquí las podemos ir viendo. Luego tenemos justamente las reformistas. Digo, en estas obviamente nos dicen que no hay ningún problema, que pues lo único que tenemos que hacer es pues tratar de no tener tanto impacto ambiental y ya, pero que podemos seguir haciendo las cosas exactamente como las estamos haciendo. No hay necesidad de cambios estructurales. En los reformistas sí nos habla de cambios en políticas y cosas por el estilo, pero en realidad no hay una necesidad de hacer cambios estructurales, solo cambios en normas, políticas, etcétera. Y pues aquí podemos encontrar Brundtland, que depende de cómo lo interpretemos, por ejemplo, entre el status quo y el reformismo, ¿cierto? Me parece que Río también andaba por acá. Tenemos, por ejemplo, también las propuestas de los límites al desarrollo humano, que en un primer momento las pone fuera de las propuestas de desarrollo sustentable, después las mete por acá justamente, pero también, no, los límites al desarrollo humano no, límites al crecimiento del Club de Roma, quise decir justamente, las tenemos por aquí en el reformismo. Y luego tenemos las transformistas que definitivamente abogan por una transformación estructural y entre estas tenemos los movimientos anticapitalistas, los movimientos de justicia ambiental, la ecología social, por ejemplo, de Bookchin, tenemos los movimientos indígenas, los movimientos del ecofeminismo, etcétera, que abogan por la movilización social y por el cambio de estructuras radicalmente. Y aquí es donde tenemos pues una especie de equilibrio más claro entre las preocupaciones ecológicas y las preocupaciones de equidad, según esto. ¿Podemos hacer críticas a cada una de esas? Sí, también existen, pero vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que depende de justamente cómo estemos concibiendo estas preocupaciones ambientales y de equidad, también va a depender cómo hagamos la ciencia. Estos presupuestos sobre, por ejemplo, cómo concebimos la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza van a influir también en la manera en que vamos a estar realizando ciencia. Pensemos entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia ante la crisis ambiental? ¿Sí? Déjenme hacer un ejercicio pequeño. Este ejercicio se llama ejercicio QQ. ¿Qué percibo? Es un ejercicio de dos momentos. En el primero es qué percibo explícitamente, que puedo yo percibir, ver, escuchar, etcétera, que está ahí. Y el segundo momento es qué puedo inferir de lo que percibo, que no está necesariamente ahí, pero que puedo inferir. Si quieren, lo pongo y si quieren participar, con muchísimo gusto, me dará gusto escuchar qué es lo que tienen que decir. No vamos a hacerlo rapidísimo. Voy a poner el video. ¿Saben qué? Nada más déjenme hacer una cosa. Voy a volver a compartir, pero déjenme poner que se comparta con
¿Cómo se hace para que se comparta con compartir sonido? Ahí está. Disculpen. Ahora sí, ahora sí, voy a ponerlo, ¿sí? Daina, ¿qué está pasando? ¿Ha habido heridos? Un momento. Es todo. ¿Quieren que lo vuelva a poner? Es suficiente. ¿Alguien quisiera decirme algo sobre qué es lo que, eh, sobre qué es lo que, eh, qué percibimos? Bueno, o sobre qué inferimos. A ver si, vamos a ver aquí, me están diciendo preocupación. Bueno, eso es la inferencia, ¿no? Inferimos que está preocupado. ¿Qué es lo que percibimos? Fíjense, déjenme ponerlo en este sentido. ¿Qué está haciendo esta persona? Parece ser, parece que está en una llamada telefónica, ¿cierto? Este, percibimos que está hablando, percibimos que dice Deina o Diana, no estoy seguro el nombre. ¿Qué está pasando? Percibimos que dice, ¿hubo heridos? Y luego pide que le den un momento, ¿sí? ¿Qué inferimos? Inferimos que hay una persona del otro lado del teléfono. Inferimos que le está dando una noticia sobre un accidente, un ataque, una cosa por el estilo. Efectivamente, inferimos que la persona está preocupada por ciertos rasgos de la cara que nosotros podemos interpretar, por ciertas tonalidades de la voz, etcétera, ¿cierto? Eh, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que muchas de las cosas que nosotros inferimos no están presentes en lo que estamos percibiendo directamente, ¿sí? Y sin embargo, podemos estar bastante seguros de que ocurren, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que haya una persona al otro lado del teléfono, ¿cierto? Me parece importante resaltar que estas inferencias que vamos realizando dicen más acerca de nosotros que del objeto que nosotros estamos estudiando. Es decir, dicen más de nuestros marcos de interpretación, de nuestros marcos teóricos o conceptuales, de nuestros esquemas perceptuales que también son culturalmente mediados, de nuestros presupuestos que justamente tal vez de la persona que está del otro lado del teléfono, ¿cierto? Para empezar, este tipo de ejercicios nos va a revelar una cosa, que estamos familiarizados con un cierto tipo de tecnología, como por ejemplo el teléfono, para saber justamente qué es lo que está pasando, ¿no? Que estamos familiarizados con este tipo de situaciones para poderlas interpretar de manera adecuada y entonces que la interpretación no se hace en un marco no partimos de cero para hacer esta interpretación, justamente, ¿no? Vamos a ver que este tipo de ejercicio nos serviría para pensar experimentos como el de Rutherford, por ejemplo. Este experimento donde se bombardea una placa de oro con partículas alfa para detectar justamente si el núcleo del átomo para ver justamente la carga del núcleo del átomo y para ver justamente concluir que era prácticamente vacío, ¿no? Una cosa por el estilo. Nos sirve para interpretar este tipo de cosas. Vamos a ver justamente en qué sentido lo estamos, ay, perdone, en qué sentido lo estamos pensando. Primero que nada, tenemos que entender que no nos van a servir para este tipo de interpretaciones las teorías del conocimiento correspondentistas ni las realistas. ¿Qué es la teoría correspondentista? Pues bueno, donde una proposición es verdadera si hay concordancia o correspondencia entre esta proposición y los hechos o la realidad. Nosotros podríamos decir una cosa como
una mujer le comunicó una mala noticia. ¿Cuándo esta proposición es verdadera? Cuando es verdad que una mujer le comunicó una mala noticia a esta persona. El problema con esta, nos dice, por ejemplo, John Dewey, es que hemos transportado el problema de la verdad de la proposición al problema de la realidad de lo que estamos estudiando. Y entonces, pues estamos ante el mismo tipo de problemas porque estamos tratando de definir qué es real. Y lo que nosotros vamos a ver es que esa respuesta de lo que es real también responde a procesos constructivos, ¿no? Este, pero bueno, ¿por qué? Porque detrás del correspondentismo hay un presupuesto realista donde la actividad científica y la descripción de la realidad justamente descubre esta realidad que estaba cubierta de alguna manera y esta realidad tiene una estructura ontológica física, fija, antecedente e independiente de los marcos de interpretación, ¿cierto? Pero como nosotros vimos con el ejercicio y como nosotros podemos ver, por ejemplo, con el experimento de Rutherford o, por ejemplo, con los experimentos de Pasteur para poder captar, para poder observar los microbios, no observamos las cosas tal como son originalmente, ¿cierto? El diseño instrumental, el diseño de nuestros instrumentos, depende de nuestros objetivos. Es decir, diseñamos los instrumentos para algo, ¿no? Y ese diseño, esos objetivos también dependen de presupuestos ontológicos, es decir, qué entidades estamos dispuestos a aceptar que existen. Presupuestos epistemológicos, qué consideramos que sea conocimiento y qué no. Presupuestos metodológicos, cómo se adquiere ese conocimiento, según esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es producir un hecho deliberadamente de acuerdo con estos presupuestos, con los presupuestos de una teoría específica, ¿cierto? Construimos estas situaciones empíricas a ser observadas a través de dispositivos, instrumentos o aparatos. Vean justamente cómo el diseño del experimento de Rutherford trae toda esta carga teórica justamente que nos permite justamente captar aquello que deliberadamente queremos captar. También pensemos, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que si nosotros tenemos el presupuesto microbiológico e incluso el presupuesto microbiológico de la enfermedad, que eso es algo muy claro, nosotros podríamos asomarnos a un microscopio y decir, ah, estamos viendo microbios. Pero si nosotros le pedimos a cualquier persona sin este tipo de presupuestos que se asome al microscopio, pensando que lo convencemos de que se asome, pues puede ver manchas o puede ver alguna otra cosa. El caso de Semmelweis es muy interesante. Cuando Semmelweis dice que la fiebre puerperal se da por materia cadavérica y le reclaman que no se asomó al microscopio, pues no había nada en la teoría de la enfermedad de su tiempo que sugiriera que los animálculos, que así se le llamaban, fueran los causantes de la enfermedad. Ninguna teoría de la enfermedad estaba relacionada con esos animálculos. Entonces, ¿por qué se habría de asomar? Es tan ridículo como pedirle que se asomara al telescopio, ¿sí? Entonces, suponiendo que Semmelweis se hubiera asomado al microscopio, ¿qué hubiera visto? Una, manchas. Dos, materia cadavérica. Probablemente hubiera visto materia cadavérica y no microbios, justamente porque hubiera construido justamente la situación a ser observada de acuerdo a fines a la vista, ¿cierto? Entonces, pues bueno, justamente eso es lo que quería decir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí entonces? Que abogamos por un abandono de la noción de verdad por correspondencia y más por una noción de verdad condicionada, donde toda proposición es una hipótesis acerca de un estado de cosas, ¿cierto? Este, mm, en esta actividad científica se requieren estas actividades de investigación siempre mediada para poner la prueba, que significa intervenir en un entorno con fines a la vista temporalmente especificables y utilizando los instrumentos para reorganizar la experiencia de manera que
justamente podamos dar cuenta de esta verdad condicionada que funciona como hipótesis, ¿cierto? La realidad, nos dice Dewey, es siempre una realidad por conocer y cobra forma por medio del operar activo del conocer instrumental. Déjenme ponerlo en este sentido. Cuando nosotros hablamos justamente de la investigación de vamos a ponerlo entre comillas, la realidad, de lo que estamos hablando, de lo que estamos investigando cuando investigamos los objetos científicos, es la interacción que tenemos con los objetos científicos. Cuando vemos los objetos, no dejamos de vernos a nosotros mismos en esa interacción, por así decirlo, ¿sí? Tenemos, vamos a suponer, un objeto real, quién sabe qué será eso, vamos a tener un sujeto que estudia y vamos a tener los instrumentos, los marcos teóricos conceptuales y los marcos socioculturales y valorativos mediando justamente entre ellos. Entonces, esta relación mediada con el objeto implica que al estudiar un objeto, no descubrimos sus cualidades reales e independientes. Lo que se devela es la interacción entre nosotros y el objeto. Otra vez, igual que en el ejemplo del teléfono, cómo describimos el objeto dice más de nosotros que del objeto real, justamente, ¿no? De estos marcos, de estos presupuestos epistémicos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en la modelación. Es generalmente aceptado que la ciencia no retrata la realidad, sino que la modela, ¿no? Pensar en los modelos atómicos creo que es la manera más fácil de entender esto, ¿no? Modelar la realidad significa hacer un corte disciplinar porque, ¿por qué? Porque seccionamos aspectos de un fenómeno siempre complejo y seleccionamos variables que vamos a considerar relevantes y esta selección es más o menos arbitraria. Y lo hacemos para poder tener un control dentro de un sistema cerrado, ¿sí? Pensando el modelo como instrumento, decimos que el modelo nos permite organizar la experiencia y hacer una transformación controlada de la situación y conformar la realidad de acuerdo con fines. Y algunos de esos fines, como vamos a ver más adelante, probablemente son extracientíficos, ¿sí? El problema es pensar que esta modelación, vamos a decirlo así, esta especie de falsificación de la realidad, tomando las teorías de Weichinger, tendríamos que decir que la modelación es tratar un como sí, pero finalmente hay una ficción, ahí hay la modelación siempre es ficcional. El problema es pensar que esa ficción realmente representa la realidad. Ahí es donde tenemos un problema, ¿no? ¿Qué nos dice el modelo? Justamente nos revela cómo son nuestras estructuras perceptuales que también están culturalmente mediadas. Nos habla de los presupuestos ontoepistémicos y metodológicos desde lo que estamos partiendo para modelar esta realidad. Nos habla de cómo organizamos nuestra experiencia, ¿cierto? Y entonces yo creo que es muy importante que lo vayamos entendiendo de esta manera. Aquí tenemos algunos ejemplos de modelos e instrumentos y pues podremos pensar justamente en otro tipo de modelaciones para las ciencias ambientales que también las vamos realizando, principalmente porque las ciencias ambientales son fenómenos de teoría de la complejidad que pues requieren necesariamente que utilicemos este tipo de instrumentación, ¿no? Ahora, lo que he estado diciendo justamente es que no debemos olvidar la dimensión de la práctica científica. ¿A qué nos referimos con la dimensión de la práctica científica? Bueno, primero que nada, cuando nosotros hablamos de marcos teóricos, conceptuales, socioculturales, cuando hablamos de marcos, perdón, hablamos de marcos teóricos, de marcos conceptuales, de marcos socioculturales, que definen los lenguajes y las categorías con las cuales nosotros vamos a describir y organizar el mundo que nos dan estos presupuestos ontoepistémicos, es decir, qué consideramos entidades existentes, qué consideramos entidades, qué consideramos ser conocimiento y qué no, cómo consideramos que se adquiere el conocimiento, ¿no? Difícilmente a un científico le vamos a decir que puede adquirir, un científico va a admitir que puede adquirir conocimiento a través de prácticas oníricas,
por ejemplo, ¿no? Difícilmente vamos a considerar eso. Y en algunas culturas nosotros vamos a encontrar este tipo de prácticas, por ejemplo, que el conocimiento sí se puede adquirir a través de prácticas oníricas, ¿no? ¿Qué valores qué consideramos valioso también viene dentro de estas dimensiones sociales? Y valioso no es solo en un sentido moral. Justamente, los valores son criterios de valoración, ¿sí? Tenemos valores epistémicos, valores morales, valores, valores estéticos, valores políticos, valores económicos, y todo ello nos dice justamente dentro de ciertos marcos axiológicos qué es lo que consideramos valioso. Y eso también es parte justamente de esta dimensión social. ¿Cuáles son las prácticas sociales? Y la ciencia, como vamos a ver, necesariamente va a ser una práctica social. ¿Y cómo se institucionalizan estas prácticas sociales? Las formas de institucionalización de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Eh, Así, el mundo que nosotros llamamos real no es independiente de estas prácticas sociales, de estas formas de institucionalización a través de las que interactuamos con los objetos, ¿sí? Justamente aquí tenemos una teoría constructivista de la realidad que no niega necesariamente que exista estos fenómenos objetivos, pero que nos dice que a esos fenómenos objetivos solo podemos acceder a través de marcos cargados epistémica y valorativamente. Y bueno, un ejemplo es cómo concebimos a la naturaleza y su relación con los diferentes grupos humanos. Y ahí, cómo construimos a la naturaleza y cómo construimos nuestra noción de humanidad va a depender mucho de la manera en que vamos a desarrollar esta ciencia. ¿Sí? Veamos qué nos dice aquí, por ejemplo, Demery. Las relaciones sociales implicadas en la ciencia necesariamente influyen tanto en el carácter de los conocimientos científicos río arriba, como en los resultados políticos particulares que derivan de ellos, río abajo, en legislaciones o reglas administrativas. Generalmente se acepta la dimensión social de la práctica científica solo río abajo, en la manera en cómo influye la ciencia en las políticas científicas. Lo que nosotros queremos defender aquí es justamente que también va a implicar, va a tener implicaciones río arriba en la forma en que se hace la ciencia y los presupuestos. Me voy a ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo, ¿no? Eh, entonces, hablamos de institucionalización en esta cuestión de las dimensiones sociales. Vamos a leer esto que dice: las demandas y expectativas de relevancia política han dado forma sutilmente a la formulación de preguntas de investigación, selección de métodos, estándares de prueba y a la definición de otros aspectos de una buena práctica científica. Y esto tiene que ver justamente con las diferentes maneras en que la ciencia se institucionaliza. Por ejemplo, Javier Echeverría nos habla de dos modelos de institucionalización en Estados Unidos, principalmente, aunque no solo, que tienen que ver con el cambio de lo que le llama small science en los años de 1930 y 30 y tantos, y durante la Segunda Guerra Mundial, hacia lo que le llama Big Science, no solo por el tamaño de la ciencia y de la divulgación, de la, no divulgación, comunicación científica, etcétera, sino también por diferentes cosas. El financiamiento gubernamental, la ciencia pasa a ser financiada gubernamentalmente, la integración de la ciencia y la tecnología de una forma que no había ocurrido antes, porque bueno, había ocurrido con la sociedad industrial, pero no a este grado. Me paso hasta abajo, la creación de un sujeto plural a través de equipos de investigación multidisciplinares en donde tenemos eh, eh, científicos, tecnólogos, ingenieros, tenemos administradores, científicos de diferente tipo, etcétera. Tenemos justamente una subordinación de los valores epistémicos de la ciencia a los valores políticos del Estado o a los valores militares, justamente a través de la macrociencia institucionalizada o la macrociencia militarizada.
Por ejemplo, Proyecto Manhattan es un buen ejemplo, la NASA es otro buen ejemplo, y obviamente de esta forma de institucionalización se deriva una forma de política científica que vincula necesariamente la ciencia con el ejercicio del poder y se vuelven casi, casi inseparables al punto de que, pues, se nos dice que ahorita ya no se puede hacer guerra sin ciencia, por ejemplo, ¿no? Y otra forma de institucionalización que tiene lugar a partir de 1966, pero que cobra fuerza a partir de los 80 justamente, con Ronald Reagan, es la del financiamiento privado, lo que Javier Echeverría llama tecnociencia, donde nosotros vamos a tener principalmente financiamiento privado, al punto de que 70 y tantos % de la ciencia estadounidense actual se hace con financiamiento privado. Vamos a tener ya no solo una integración de científicos y tecnólogos, sino una mediación de ciencia y tecnología donde ya no se pueden entender por separado. Justamente este sujeto plural se vuelve una pluralidad de agentes tecnocientíficos que se comunican a través de redes de investigación que se facilitan por la sociedad del conocimiento, por lo que tenemos en la sociedad del conocimiento. Tenemos sigue habiendo una subordinación de los valores epistémicos de la ciencia, principalmente a los fines comerciales, comerciales de las diferentes empresas privadas que realizan la ciencia, pero también hay tecnociencia militar, donde justamente la empresa privada se pone al servicio de agencias militares. Como digo, y ya no se puede hacer guerra sin una ciencia bien profunda. Y tenemos, obviamente, los sistemas científico-tecnológicos actuales que nosotros vamos conociendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Me parece que es importante poner énfasis cuando hablamos de estas dos formas de institucionalización en cómo se hace la ciencia, quién hace la ciencia, ¿no? Ya tenemos estos sujetos plurales, por ejemplo, ¿y para qué y para quién se hace la ciencia? Esas son preguntas que nunca tenemos justamente que dejar fuera, ¿no? Y bueno, lo que vemos justamente en esto que estábamos diciendo es que ha habido una privatización de la ciencia. Como dije, 72% de la investigación en Estados Unidos es financiada y conducida por el sector privado y en otros lugares del mundo no debe ser muy diferente la cantidad. ¿Qué tenemos que en qué tenemos que poner énfasis de cómo se hace la ciencia? Vean el cambio de valores. Ahora la secrecía, por la cuestión de las cláusulas de confidencialidad y la cuestión de las patentes es importante. Anteriormente, justamente, por ejemplo, la ciencia moderna como la conocimos hasta la primera mitad del siglo XX, pues era el conocimiento público, el conocimiento compartido, como nos dice, por ejemplo, el etos mertoniano, el comunalismo, comunismo, como querramos llamarle, de la ciencia, del etos mertoniano, era importante. Ahora no, justamente es la secrecía. Los fines comerciales, la subordinación justamente de los valores epistémicos a los valores comerciales, donde pues sí, sí importa que la ciencia esté bien hecha, pero ¿para qué? Para vender. Bueno, para reproducir capital, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos una serie de preguntas. ¿Cómo afecta el interés comercial al diseño y publicación y a la publicidad de la investigación científica? Hay estudios que dicen que la ciencia privada se beneficia de la ciencia pública, pero no beneficia a la ciencia pública. ¿Por qué? Porque se apropia de ese conocimiento producido públicamente, pero no hay una retribución de regreso, ¿cierto? ¿Cómo afectan los derechos de propiedad intelectual y las patentes a la investigación científica? Al desarrollo de investigación científica, porque la investigación científica se hace en medios privados, y justamente cómo la subordinación de los valores epistémicos a los económicos incitan al fraude, como por ejemplo, pues hemos visto muchos casos de células madre, hemos visto muchos casos bueno, ahorita me vinieron a la mente los de células madre, al encubrimiento de resultados negativos o a la producción de conocimientos socialmente relevantes.
Traigo a la mente el caso de las tabacaleras, por ejemplo, ¿no? Este muy conocido. También el caso de los negacionistas del calentamiento global a través del financiamiento de think tanks. Casos de fraude, casos, no, perdón. Y lo que Oreskes ha llamado agnotología, justamente, producción deliberada de ignorancia. Y me preocupa justamente este tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esta formas de institucionalización con los problemas ambientales globales? Bueno, hay que recordar lo que habíamos dicho, que la toma de decisiones políticas se legitima sobre la certeza que la investigación científica le proporciona. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estos problemas que por su complejidad no son del todo bien comprendidos? Donde las teorías no los explican completamente, ni hay una predicción precisa, donde los modelos no son completamente testeables, etcétera. ¿Qué pasa cuando no hay certeza como la que requerimos justamente, pero tenemos que tomar decisiones políticas? ¿No? Ahí es una pregunta que me parece muy interesante realizar. Eh, Sobre la base de esta información incompleta se tienen que tomar decisiones urgentes. Y aquí justamente lo que nos dice Funtovich y Ravets es, en consecuencia, como la ciencia no puede proceder sobre la base de predicciones fácticas, apelará tan solo a pronósticos políticos, ¿cierto? Y bueno, aquí hay una ciencia que me parece muy interesante, que se le llama ciencia regulativa o consultoría profesional, ¿sí? Em, ¿Qué es esto? Bueno, este tipo de agencias, etcétera, justamente donde pues se requiere el juicio de expertos para dar recomendaciones, pero justamente ante problemas con alto, mediano nivel de incertidumbre, nivel metodológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante no se puede esperar a tener un consenso científico, a tener conclusiones contundentes sobre algún tipo de cosas, entonces pues se recurre al juicio de expertos, de expertos, pero justamente pues casi juicios personales de los expertos. Se utiliza justamente para hacer gestión de riesgos, ¿no? En el sentido de quién es dañado, quién absorbe el daño y cosas por el estilo. Y pues se utiliza este tipo de ciencia para tomar decisiones urgentes que están restringidas por el tiempo y por los recursos, que no puede esperar a tener consenso científico contundente, pero que se tiene que tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que justamente este tipo de ciencia no recaen en el dominio del conocimiento público porque son agencias casi contratadas para que los realicen, ¿no? Generalmente se delega al sector privado y al funcionar bajo cláusulas de confidencialidad está blindada contra la revisión pública. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que justamente de lo que se trata en cierto sentido es de dar una apariencia de objetividad, ¿cierto? Estas consultorías lo que hacen es tratar de crear una zona libre de política, porque de lo que se trata es de intentar legitimar la toma de decisiones políticas ante escenarios emergentes inciertos, ¿sí? Se utiliza para legitimar decisiones políticas controversiales, pero se le toma como una zona libre de política. Ahora, lo que nos dicen es que, por ejemplo, Hassanov y otros, es que esta decisión es intensamente política, es un movimiento intensamente político, porque esta apariencia de objetividad o de neutralidad en realidad legitima políticas que se toman en acuerdos y tratados y se producen ciertos sujetos o ciertos objetos, como por ejemplo una naturaleza, ¿no? O un ciudadano global. También nos han hablado de la producción de un ciudadano global que es afectado de manera igual en diferentes sentidos. Es decir, ¿qué es lo que se hace con esto? Se subcontrata a la ciencia para hacer el trabajo sucio de la política, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de ciencia, ¿no?
regresemos al aspecto político de la ciencia, justamente. ¿Por qué? Porque justamente el modelo 2 de la ciencia, las propuestas del nuevo contrato social de la ciencia ciudadana, la democratización, los movimientos de democratización de la ciencia, los estudios CTS o la propuesta de ciencia posnormal, en general, hablan de que necesitamos asumir la incertidumbre, no esconderla. Justamente la incertidumbre se vuelve entonces un mandato ético-político y no solo una cuestión epistémica, ¿cierto? Dice aquí, en vez de abordar los debates ambientales como si ya hubiera un acuerdo sobre la ciencia, los estudios sobre el medio ambiente deben enfocarse más en los mecanismos a través de los que el conocimiento sobre el entorno ambiental es producido y etiquetado. Y se tiene entonces que partir de la incertidumbre. La separación justamente entre ciencia y política oculta las inequidades de la economía política del cambio climático y legitima justamente ciertos programas políticos, como por ejemplo, a mí me parece muy claro que cuando hablamos de antropoceno, ahí hay un ocultamiento de las maneras diferenciadas en que el cambio climático afecta a diferentes zonas de diferentes zonas de países desarrollados, no desarrollados, etcétera. Y pues, ¿quién propone la cuestión del antropoceno? Crutzen, un gran científico. ¿Y quién más? Rockström, el de los límites planetarios. Tendríamos que ir más allá de eso, ¿no? Las abstracciones de la ciencia son meramente construcciones analíticas, aisladas del flujo de la totalidad. El error consiste en creer que podemos reducir la realidad a los términos de esas construcciones analíticas. Y entonces, justamente, aislar las propiedades biofísicas de los problemas ambientales, de las relaciones sociales donde se producen, tiene una función política: ocultar las inequidades de la economía política del cambio climático y legitimar programas políticos de control de emisiones o mitigaciones de impactos ambientales desde una perspectiva, por ejemplo, de ciudadanía global. Y volvamos a pensar justamente entonces en este mapa del desarrollo sustentable y todos estos presupuestos que nosotros vamos encontrando en cada una de las propuestas, me parecería justamente muy interesante. Diferentes formas de práctica científica con diferentes presupuestos vamos a tener dependiendo de cada uno de estos, de estas informes, etcétera, ¿no? Y bueno, por, con esto termino. Ahí les dejo mi correo por si las dudas. Espero no haberme extendido demasiado tiempo y pues quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Bueno, pasamos a la etapa de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una, Sí. este, para comenzar, a ver si algo que se anima más. Sí, muy interesante la exposición, muy interesante la influencia de la política, me parece, y la subordinación de los valores éticos, porque desde otras perspectivas, pues se trabajaría de otra forma. El enfoque pragmatista de Dewey, y del pragmatismo general, ya sabemos que tiene serios problemas. Este, eh, Uno tiene que ver con el relativismo, ¿verdad? Que es lo mismo que estás diciendo, Ujú. diferentes tipos de ciencia según la institucionalidad, diferentes tipos de ciencia según la construcción social, Sí. ¿verdad? Entonces, el problema de fondo es el relativismo. Si nos quedamos en en un constructivismo social ingenuo, o sea, todas esas visiones serían válidas, ¿verdad? Yo soy muy crítico del constructivismo social por eso mismo, Por supuesto. este, eh, por la forma del relativismo. Entonces, eh, y entonces, ¿cuál es la verdad? Si la verdad está construida, si el científico construye idealmente y modeliza, lo que quiere encontrar ya está modalizado y concuerda con lo que está modalizado, con su construcción del hecho previo al objeto, ¿verdad? Y si no hay correspondencia exactamente
entre el modelo que plantea y la hipótesis que plantea el científico y el objeto, todas esas visiones científicas serían válidas, ¿no? Sí, bueno, aquí León Olivé plantea un intento de salida de este problema a través de la distinción entre relativismo y pluralismo. Me parece que como presupuesto de trabajo es interesante. Me parece que también puede ser problemático. Pero es un poco lo que yo quería resaltar aquí en el sentido de que de que lo que estudiamos no es solo, porque el relativismo casi casi se basa en que lo que estudiamos es los marcos teóricos desde los que partimos. No es solo eso, sino la relación entre, o sea, la interacción entre una, vamos a decir, realidad de la cual no podemos exactamente decir mucho y esos marcos teóricos. ¿Cómo lo pondré así? Lo que dice León Olivé es que existen diferentes maneras en las que podamos ir abordando, por ejemplo, el mismo problema, dependiendo de los marcos conceptuales, pero que él asume desde una perspectiva que él le llama kantiana, que existe una realidad, un nómeno, por así decirlo, que va a poner limitaciones a cuáles son las perspectivas que sí se adecúan y cuáles no, por así decirlo, ¿no? Me parece interesante, aunque también, como digo, problemática, en el sentido, y creo que en el sentido de el cambio climático es importante verlo así, porque efectivamente nos estamos dando de frente contra ciertos fenómenos, em, pues yo sí les llamaría físico-químicos, una cosa por el estilo, este, que podríamos decir que existen independientemente de nuestro marco teórico, Eso ¿no? es O sea, correcto. sí, claro, por supuesto. Entonces, la teoría relativista no nos sirve. Porque si no, entonces caemos justamente en lo que pasó con el Heartland Institute y otros institutos que agarraron y dijeron, pues yo no creo en el calentamiento global, casi, casi, ¿no? Definitivamente. Pero esta realidad biofísico-química no es del todo independiente también de marcos conceptuales, socioculturales desde los que se les interpreta, ¿no? Sí, Entonces, yo diría que hay una especie, no sé si llamarlo así, de dialéctica entre esta realidad que nos pondría ciertos límites a cuáles de nuestros acercamientos serían pues realizables, serían factibles y cuáles no, por así decirlo. Por eso le llama el pluralismo, ¿no? Una pluralidad de, de, de acercamientos y no necesariamente relativismo, ¿no? No no, sé. obviamente, sí, no conozco y con los estudiantes discuto sobre relativismo y Ujú, pluralismo, porque una cosa es el relativismo, todo vale, al estilo de Feyerabend, cualquier perspectiva es igualmente válida. ujú. En el nivel más radical, porque obviamente hay niveles de Sí, claro. relativismo que no son problemáticos epistemológicamente ni ontológicamente, ¿verdad? Porque son provisionales, Ujú, metodológicos, ese tipo de cosas. Y sí, y el asunto es que obviamente podría haber alguna forma en que el pluralismo es un relativismo, ¿verdad? Digamos, no escaparía ahí de la perspectiva. sí, Y en todo caso, es que obviamente si uno está, porque los puntos de vista están insertos, ¿verdad? Dentro de la realidad, las perspectivas están insertas dentro de la realidad y conforman parte de la realidad, ¿verdad? sí, claro. Entonces, pero ahí mismo, y probablemente una visión lo más holista posible, no tan holista porque sería como copiar casi la realidad, lo cual no va a funcionar, ¿verdad? Pero las perspectivas son aproximaciones, es que eso Sí, es lo interesante. ¿Ah? sí, Y aunque son aproximaciones, algunas se aproximan más que otras, ¿verdad? sí, Entonces, siempre habrá algún criterio de decir cuál es la perspectiva. Y en todo caso, me parece a mí que el pluralismo es provisional mientras se toman decisiones, porque en algún punto hay que llegar a tomar decisiones. Si todos los puntos de vista plurales que deberían ser considerados, es porque el pluralismo permitiría una discusión, un debate mayor para llegar a una toma de decisión.
porque si nos Sí. quedamos solamente en el pluralismo, no vamos a tomar decisiones. Solo Sí, considerando que la toma de decisiones también es provisional. O sea, son sí. urgentes, pero también son provisionales, porque también podemos tomar decisiones equivocadas. Ah, sí, obviamente, correcto. Y, y Ujú. la otra cuestión es que el otro lado me preocupa más, que justamente si tomamos esta idea casi casi de que hay ciertas teorías que se aproximan más a qué, es que ese es el problema, ¿a qué? Estamos asumiendo la existencia de una realidad a la cual vamos correspondiendo, por así decirlo, pero entonces me Ah, preocupa la retórica ilustrada. sí, correcto. No, no, pero podemos verlo con la evolución de la teoría del concepto de átomo, ¿verdad? O sea, Ujú, perfectamente. O sea, cómo, y ahí soy más paperiano, ¿verdad? Los modelos, algunos son perspectivas y algunas son más cercanas al objeto y otras son más lejanas al objeto, ¿verdad? Entonces, y si habría alguna forma de correspondencia, en todo caso, entre la modelización y la realidad. Pero Luis Arturo Márquez está pidiendo la sí, palabra. sí, adelante, por favor. Sí, gracias, buenos días. Primero quería agradecerle al doctor Orrantia su presentación, me ha parecido muy sugerente y creo que da en el clavo con puntos sumamente relevantes en lo que tiene que ver con el tema de los problemas ecológicos y la debacle ambiental que tenemos hoy en día. Y bueno, creo que en la misma línea de lo que Álvaro está proponiendo, solo quería solicitarle si pudiera ampliar algún detalle más en relación con esto que algunos autores han llamado la actitud posverdadera, ¿verdad? Mm, Esta sí. reducción instrumental de la racionalidad y creo que desde la perspectiva que usted lo ha propuesto, una aproximación desde la perspectiva de la posverdad permite comprender con mucha más claridad a lo que estoy comprendiendo a partir de su exposición las implicaciones políticas que tiene la aplicación de la ciencia desde esta perspectiva. Pero me gustaría saber algún detalle en relación con este tema desde su punto de vista. Sí, voy a compartirles primero que nada un texto que escribí que está publicado en la Nacional de Quilmes sobre posverdad. Si gustan echarle un ojito, porque obviamente no voy a poder abundar a profundidad de esto, pero les comparto justamente este texto. Ahí se los acabo de poner en el chat. Este, y bueno, ¿qué es lo que yo asumo? A mí no me gusta la perspectiva de la posverdad, justamente porque me parece que este post de la verdad esta idea de, y que es lo que trato de defender en el artículo, finalmente parte de este modelo de déficit del conocimiento, justamente, ¿no? Ahí lo que intento mostrar a través de diferentes estudios de la posverdad es que a fin de cuentas se está partiendo justamente de este tipo de definiciones. No me encanta esta cuestión. Me gustan más otro tipo em, lo que pasa es que si nosotros hablamos de relevancia de la verdad, en realidad tendríamos que pensar en personas para los que la verdad es irrelevante, que esa es un poco la definición de posverdad. Y lo que muestro es que cuando alguien trata de engañar o cuando alguien trata, por ejemplo, de hacer pasar sus intereses por, como los negacionistas del calentamiento global, no están siendo indiferentes a la verdad. Probablemente piensen que ellos tienen la verdad, pero no hay una indiferencia a la verdad. Entonces tendríamos que hablar de otro tipo de cosas. Retórica. Podríamos hablar por ejemplo, Edward Bernays habla de ingeniería del consentimiento. Podríamos hablar de manipulación política, propaganda, ¿cierto? Pero no necesariamente de indiferencia hacia la verdad, que yo creo que ese es justamente el problema de la definición de posverdad. En inglés, la definición de posverdad en español podría ser sustituida fácilmente por retórica, propaganda, etcétera, etcétera, porque justamente es muy similar, entonces pues no tiene sentido sustituirla por otras cosas que tienen una tradición milenaria desde los sofistas hasta la actualidad, ¿no? Este,
Es interesante un texto que habla sobre justamente cómo se ha utilizado las teorías posmodernas y constructivistas de la ciencia para fundamentar este tipo de posturas como la del negacionismo del calentamiento global o los movimientos antivacunas, ¿no? Hice una investigación sobre movimientos antivacunas durante la pandemia tratando de mostrar este tipo de cosas. Sí, efectivamente, creo que es muy importante verlo de esa manera, pero yo justamente siempre tratando de ver el lado, el lado social, el lado político, el lado cultural, justamente de este tipo de fenómenos. Vamos a poner el ejemplo de los grupos antivacunas. Cuando se aborda, por ejemplo, desde una perspectiva de la posverdad o ese tipo de cosas, se aborda normalmente desde la perspectiva del modelo de déficit de conocimiento. Es decir, las personas que se niegan a vacunarse, pues lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no conocen, porque desconocen, porque no saben cómo funciona la ciencia, etcétera. Y lo que encontré en diferentes investigaciones, y una investigación que estuve realizando en Chiapas, en San Juan Cancuc, es justamente que el fenómeno es mucho más complejo, porque a veces la resistencia a la vacunación no es por falta de conocimiento científico, sino que te estás resistiendo, por ejemplo, a las instituciones políticas, o te estás resistiendo, por ejemplo, a la intervención del Estado, o te estás resistiendo, o sea, que la razón de resistencia puede tener que ver más con concepciones sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la religión, sobre el papel del Estado, sobre, por ejemplo, los usos y costumbres de la comunidad, y no necesariamente por una cuestión de desconocimiento o negacionismo de la ciencia. Es en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, es por eso que no estoy seguro que me encante esta perspectiva de la posverdad, ¿no? Pero bueno, por eso les comparto esto, para ver si puedo, si más o menos puedo. Y ahí, bueno, hago crítica, como digo, a los presupuestos. Uno, a los epistémicos, y dos, a los políticos del presupuesto del concepto de posverdad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahí lo leeré y le escribiré para que podamos discutir un poquito sobre el tema. Perfecto, perfectísimo. Sí, creo que yo luego también discutiré más porque yo creo que hay que distinguir como varios niveles que se mezclan, ¿verdad? En la exposición. Un nivel es como porque yo soy internalista, Ajá. sí, entonces hay una lógica, un desarrollo interno, unos valores internos y demás, ¿verdad? Eso me parece que sí, está ahí. Obviamente la ciencia es una institución social, ¿verdad? Y entonces tiene influencia externa, pero ese me parece a mí que es como otro nivel. Y obviamente hay un vínculo, ¿verdad? Político, ¿no? Ujú. Con la ciencia. Pero es que, volviendo otra vez a Luis, si el conocimiento y la verdad es aquello que me resulta útil, ¿verdad? Entonces, lo que las empresas hacen con el conocimiento científico les resulta útil, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? Entonces, claro, no nos resulta probablemente útil a todos los demás, ¿verdad? Pero se ajusta muy bien a la teoría epistemológica de Dewey. Sí, bueno, pero útiles con respecto a los fines a la vista que están definidos dentro de un marco teórico y dentro de estos presupuestos que nosotros tenemos. No necesariamente útil en el sentido monetario. Ah, no, 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 Sí, obviamente, sí, 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 correcto. sí. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. No, Erika, no sé si en Facebook hay algo. No, Álvaro, no hay ninguna pregunta. Sí, bueno, entonces tenemos como 1 hora y 10 minutos. Yo creo que podemos dejarlo aquí, José Ramón, si estás de acuerdo. No hay Es- ningún problema. ¿Está bien? sí, Perfecto. y luego seguiremos discutiendo ya en otros espacios. Sí, por supuesto. Yo agradezco de nuevo la invitación. Espero que les haya gustado, y pues espero que justamente poder contribuir con este texto que nos estabas comentando, y pues Ujú. me quedo justamente. Y muy interesante la exposición. Algunos elementos estoy como muy de acuerdo, en otros sí tengo algunas discrepancias, pero está Bueno, muy bien. Muchas gracias de nuevo muchísimas por, gracias.
por la participación en este ciclo y por el aporte que brindas. Yo quiero recordarles que el próximo miércoles 26 de junio a las 4 p.m. Tenemos la exposición de la profesora de biología de la sección de ciencias biológicas de la Escuela de Estudios Generales, Natalia Barrantes Rojas, que trabajará el tema sexualidad y tecnología. Eso tiene que ver con un curso que tiene la sección de ciencias biológicas en relación con la sexualidad humana y que con estudiantes. Entonces, cuenta su experiencia en ese curso. Bueno, muchas gracias y de nuevo reitero las gracias a José Ramón Orrantia por su conferencia de hoy, que fue muy ilustrativa. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Sí, que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias.